Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás allí, y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermana, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermano, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo, mi esposa, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi esposo, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo, papá, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mamá, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo,
nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. Buenas noches, hermanos. Vemos esta palabra poderosa que nuestro Padre Celestial está trayendo a nuestra vida y cómo nos está llevando realmente a caminar en pos de Él, en disfrutar de los beneficios que tenemos, como nos hablaba, nos ha venido hablando todo este tiempo, esa herencia que Él tiene para nosotros, que es una herencia de libertarnos, de sacarnos de la esclavitud, de sanar nuestras heridas y todas estas cosas que nuestro Padre amado quiere de cada uno de nosotros. Por eso te invito a que oremos en esta noche. Padre, gracias por permitirnos a cada uno de nosotros el poder recorrer nuevamente estas huellas que ha dejado un pasado, como lo hablabas, de 0 a 7, de 7 a 14 años, que impacta nuestra vida, que marca nuestra vida, pero hoy tú nos permites recorrerlas y sanarlas con nuestro Señor Jesucristo. Por eso gracias, Padre, gracias, mi amado Señor, por permitir ser libre de esa cautividad, ser libre de todo aquello que nos ha marcado y hoy nos das una oportunidad de ser sanos, transformados, cada día parecernos más y más a ti. Bueno, la prédica se llama Recorriendo las Huellas con Jesús. Es una gran diferencia y vemos el por qué nos hablaba el Señor el domingo, que Él va a venir tratando unos temas durante todo este tiempo, unos bloques, y dentro de esos bloques que Él nos iba a dar, hablaba de un primer bloque que era una herencia generacional, por medio de la elección personal, una voluntad personal y la obra de las tinieblas, que como siempre va a estar ahí en medio de nosotros. Pero nos hablaba de esto, es muy importante, de este punto de la herencia generacional que tenemos cada uno de nosotros, que ha marcado nuestra vida y que ha hecho de nosotros lo que hoy somos, ¿sí? Y es importante entender y comprender que necesitamos batallar, necesitamos luchar y de antemano saber que cuando tú te enfrentas, cuando tú y yo hacemos la tarea de levantarnos, de batallar, de guerrear, de antemano ya tenemos la victoria. Y lo hablan en Romanos muy claro, que somos victoriosos, somos más que victoriosos en Cristo. Antes de comenzar la batalla, tú ya tienes debemos tener esa convicción de que tenemos el triunfo, que tenemos ese gran honor de saber que vamos a ganar. Por eso nos está diciendo el Padre Celestial estas palabras para nuestra vida. Y nos decían que no hay mejor remedio para el alma que sanar las huellas que ha dejado mi vida en emociones sin rectificar. Reconocer que no soy culpable de mi pasado, pero sí soy responsable de trabajar para ser feliz. Una vida abundante que el Señor ya nos hablaba en el culto presencial en Juan 10:10. Entonces, esta frase la traigo a colación porque me marcó mucho. Y cuando estaba estudiando la palabra,
yo decía, wow, Señor, pero ¿cómo así que reconocer que no soy culpable de mi pasado, pero sí soy responsable de trabajar para ser feliz? Y en el momento cuando la escuché por primera vez, a mi cabeza pues venían un montón de argumentos y me decían, pues si soy culpable de mi pasado porque fueron mis decisiones, fueron un montón de cosas que me llevaron a esto. Y cuando ya me puse a estudiar con el Señor y le preguntaba, ¿por qué dices que no soy culpable de mi pasado? Y Él me decía, no eres culpable porque, o no somos culpables, porque cada uno de nosotros desafortunadamente traemos una herencia generacional desde Adán, lo podemos ver en Romanos 5, en Romanos 5:15, si no estoy mal, y nos habla que por un solo hombre entró el pecado al mundo, pero obviamente tenemos la ventaja y la bendición de que por un solo hombre hoy somos libres de ese pecado. Entonces, cada uno de nosotros debemos entender que por más que quisiéramos, Romanos 5, del 12, 5:15, de ahí en adelante ya la leo, pero nosotros debemos entender que esa herencia que ha venido de nuestros ancestros, de nuestros bisabuelos, abuelos, bueno, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, nuestros padres, nosotros y la siguiente generación, desafortunadamente en nuestros genes ya viene esta marca y nos hace tomar malas decisiones. Hace poco hablábamos de que solamente por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro Padre Celestial, podemos tener sentido común. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hemos tomado, desafortunadamente, es por no tenerlo a Él, por no poder rectificar todas estas cosas. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor en nosotros. Dice, no obstante, versículo 14, el versículo 12, perdón, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nos hablan que por este hombre Adán viene esta herencia generacional maldita y está sobre nuestra vida desafortunadamente. Pero aquí lo que nos está diciendo el Señor, no nos quedemos con culpabilidades, no nos quedemos con latigazos por un pasado, por una herencia que desafortunadamente pues viene arraigada en nuestros miembros. Y el punto no es ese, no es quedarnos con una culpabilidad, porque la culpa no nos lleva a hacer nada. Y eso era lo que me hablaba el Señor. ¿Qué importa? Ya no puedes hacer nada por cambiar tus decisiones que tomaste en tu momento. ¿Y qué sacas con la culpa? Lo único que haces somos condenarnos, amargarnos, causarnos mal dolor. Y por eso me decía el Señor, entonces ya no importa, ya no eres culpable de tu pasado, pero sí soy responsable. Y aquí es donde quiero hacer este énfasis. Tú y yo somos responsables de trabajar. Y es aquí lo importante, porque tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar para ser felices, para vivir en gozo, para vivir esa vida abundante que el Señor nos promete. Entonces tú y yo tenemos que trabajar en pos de eso. Si tú y yo no lo hacemos, pues vamos a estar desafortunadamente fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios quiere y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por eso nos hablaba en el Salmo 30, 11, versículo 11 y 12, en NTV, tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto, me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. Y wow, este salmo es impresionante porque muestra un hombre que fue rectificado, un hombre que batalló, que trabajó esas luchas internas que él tenía y pudo ser transformado por Dios, pudo rectificar su pasado
Y por eso hoy se viste todo lo que fue dolor, todo lo que fue amargura, todo lo que fue tristeza, porque eso significa la ropa de luto. Cuando uno está luto, uno no está con una sonrisa alegre, por eso se pone vestiduras negras. En nuestra cultura ya se ponían vestiduras ásperas y todas estas cosas, y se echaban cenizas por el sufrimiento que estaban pasando. Pero cuando tú ves y vas a una funeraria y ves una persona de negro, tú identificas la persona que está llorando, que está quebrantada, y sabes que fue la que perdió ese ser amado. Nosotros, nuestro interior, tenemos esa vestidura de luto. ¿Por qué? Porque hay amarguras, sufrimientos, todas estas cosas que nuestro pasado, esas huellas que, como nos lo mostraban el domingo, esa figura de papá con su hijo, y vemos cómo están esas huellas que se marcan en la arena, pero son huellas indelebles que deja todo el sufrimiento y que desafortunadamente, generacionalmente, está en nuestra vida. Pero aquí el Señor nos está mostrando que si tú y yo trabajamos ese duelo, esa tristeza que hay, Él no la va a cambiar por alegría, no la va a cambiar por danza. Y nos pone estos dos puntos. El duelo pues habla de una persona que ha fallecido y que está en este punto de desprendimiento, de sufrimiento por la pérdida que tiene. Pero mire la transformación que me dice una alegre danza. Cuando uno iba a fiestas, uno no estaba llorando, no, uno estaba disfrutando, alegre, risas, se le veía el gozo, pues obviamente por cosas mundanas. Pero aquí la referencia que hace el Señor es ese cambio que hay en nuestro interior, y eso es lo que realmente Dios quiere. Y el versículo 12 dice: para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Wow, cuando la estaba estudiando, el Señor me decía, porque cuando tú eres transformado, cuando tú y yo somos transformados, cuando nuestras vestiduras han sido cambiadas por vestiduras de alegría, entonces ya no vamos a andar de negro, sino ya vamos a andar con colores. Obviamente estamos hablando de nuestro interior. Se va a ver el gozo, se va a notar en nuestro gozo, en nuestro rostro, nuestra alegría. ¿Qué va a pasar? Vamos a poder cantar, pero no cantar alabanzas de ay, sí, aleluya, no. Vamos a poder mostrar y hablar de nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho, porque esa es la mayor alabanza, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, y así la gente conozca a un Dios verdadero, a un Dios que no está muerto, sino que es real, vivo, y que podemos mostrar que está a la mano de aquellos que no lo conocen como lo conocemos nosotros. Entonces, miren lo importante de poder trabajar, como nos está hablando el Señor. Trabajar. Esa es nuestra responsabilidad. Trabajar, ¿para qué? Para sanar mi pasado. No es el alma herida, fragmentada, dolida. Para eso es que Dios quiere que nosotros trabajemos día tras día, para poder reconocer, sacar y sanar todo lo que hay en mi alma. Y aquí es importante este primer paso, que es reconocer. Si tú y yo no reconocemos, y lo hablaba el miércoles pasado, ese paraíso del idiota de reconocer, de pensar que estamos bien, de pensar que así como hemos vivido, que lo que llevamos, que lo poquito que hemos visto de la gloria de Dios, con eso es suficiente. Es importante que nosotros reconozcamos. Y para eso es necesario el Espíritu Santo. Juan 16:8 dice en NTV: cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia de Dios y del juicio que viene. Y a veces queremos y oramos por los demás, y oramos por ese inconverso, y oramos, pero realmente somos nosotros los que tenemos que ser convencidos a diario, porque hay muchas áreas que hemos trabajado con Dios, y gloria a Dios por las batallas que hemos ganado, que hemos triunfado, que hemos reconocido la victoria de Dios en nuestras circunstancias. Pero hay otras que no, y esas áreas que están ocultas, que tal vez no conocemos, son las que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos convenza. Solo Él nos puede convencer.
Romanos 8:16 también lo dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura, ojo, nos asegura de que somos hijos de Dios. Entonces miren cómo este papel clave del Espíritu Santo, por eso debemos orar a nuestro Padre Celestial para que envíe su Espíritu Santo a convencernos cuál es la batalla que debemos seguir. Muéstranos, revélanos, háblanos. Y si nos está hablando de este primer bloque que son las herencias generacionales, por favor, hermanos, tenemos que buscar del domingo aquí. Ya deberías ir a la presencia de Dios y decir, Señor, me estás hablando de estas herencias generacionales. Revélamelas, muéstramelas, sácalas a la luz, convénceme de ellas. Porque si no, no vamos a poder trabajar. Si tú no estás convencido de que tienes eso en tu interior. Y nos hablaban, muchas personas están en su ADN, está intrínseco en su ADN y puede estar quietas, dormidas. Pero puede llegar el día de mañana y activarse. Entonces es preferible que el Señor te saque a la luz. Dice que Él saca lo que está oculto, lo saca a la luz. Entonces es preferible que el Señor te saque a la luz eso que está oculto, que está en nuestros genes, que lo traiga realmente a nuestra conciencia y nos convenza de esto. Y entonces me acuerdo cuando hablábamos con la pastora de esta prédica, a veces uno no entiende la profundidad de estas cosas y tenemos que comprenderlas. Y a veces vemos y tratamos lo que conocemos. Pues conocemos lo palpable porque vemos unos padres y vemos su actuar y vemos muchas cosas en ellos y tal vez vamos a la presencia de Dios y entregamos y sacamos, perdonamos todas estas situaciones, pero no vemos que ellos también son víctimas en cierta manera de todo esto que hemos tenido por no tener a Dios y como dice Romanos, por ese pecado que entró a la humanidad. Pero hablando de nuestro contexto colombiano, y sé que es irnos muy, muy lejos, pero es la realidad. Y por eso vemos lo que vemos en Colombia, la corrupción y tanta maldad que hay en Colombia. Pero veamos lo que nos trajeron los españoles. Primero que todo, pues los hombres que llegaron aquí no fueron los mejores hombres, los más estudiados, ¿no? Recordemos que fueron hombres que sacaron de las cárceles, que si se llegaban a hundir el barco o se morían en el océano, pues no se perdía nada. Y esos fueron los hombres que vinieron acá. Y recuerden que vinieron y no se quedaron, ay, tan lindo. No, hubo robos, violaciones, quemas, trampas, la trampa de venderte a ti por un espejo y cambiártelo por oro. Entonces, mire nuestro contexto. Y esa es la herencia que traemos. Y después si venimos poco a poco, me quedaría aquí haciendo una historia contando una historia de nuestra historia colombiana, que perdón la redundancia, pero vemos como después los godos, los azules contra los rojos y esa pelea y cómo ellos allá en el gobierno tenían ya maquinado un montón de cosas y la gente se mataba, robaban las tierras, un montón de cosas. Ese es nuestro contexto y muchas cosas que pasaron, que vivieron nuestros ancestros. Entonces, por favor, miren cuánto sufrimiento tuvieron que vivir nuestros ancestros, que lo quedaron plasmados en su ADN y transmitieron eso a sus hijos y a sus hijos de sus hijos de sus hijos. Entonces eso lo tenemos nosotros y tal vez esté dormido en nuestro interior y por eso tenemos que batallar, tenemos que luchar. Y eso es lo que nos ha venido y esa es la premisa en este tiempo de nuestro Señor. Tenemos que seguirlo a Él. Tenemos que caminar en pos de Él. ¿Por qué? Porque Él nos viene a dar libertad, porque Él viene a sanar nuestro corazón quebrantado, porque Él viene a restaurar. Entonces, por favor, hermanos, no podemos seguir dormidos. Es nuestra responsabilidad trabajar por ello.
Y entonces nos decía, cuando tú y yo trabajamos, estamos levantando un vallado, estamos levantando un muro. Recordemos lo que nos hablaba con Nehemías. En una mano tenían el palustre o para trabajar, pero en la otra tenían, o muchos tenían cernido la espada por si tocaba salir a batallar. Y eso es lo que nos corresponde. Tenemos que levantar esos muros caídos, esos vallados que están destruidos, que traemos generacionalmente, pero también estar dispuestos a esta batalla, porque el enemigo, y nos lo mostró con Nehemías, no se va a quedar quieto, no se va a quedar quieto. Y entonces aquí lo importante de esta batalla que tenemos interna, es una batalla que todo ser humano lo tiene. Desafortunadamente queremos engañarnos a nosotros mismos, pero la tenemos cada uno de nosotros. Gálatas 5:17 lo dice, la naturaleza, en NTV, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, muchos de nosotros queremos hacer cosas buenas, pero hay una lucha interna. Hay una lucha interna. Entonces, si nosotros no reconocemos, mire, ese es el primer paso, entender esto, entender que hay una lucha interna en nuestro interior. En nuestro interior. ¿Por qué? Porque la carne siempre se va a oponer a la verdad, siempre se va a oponer a lo que Dios quiere para nosotros, y el Espíritu va en contra de la carne. Entonces siempre va a haber esa lucha interna. Entonces por eso nosotros debemos pararnos sobre la roca que es Cristo y afrontar las batallas, pedirle las fuerzas a Él para poder afrontar esas batallas que desafortunadamente tenemos. Entonces nos hablaban, y algo muy importante aquí de estas batallas, es que cada uno, son batallas que no empezaron hoy, porque debemos comprender que nuestros ancestros también pensaban, analizaban, pero yo por qué actúo así, por qué vivo de esta forma, y buscaban en cierta manera luchar por cambiar su forma de ser. Tal vez muchos de ellos conocieron al Señor, y gloria a Dios por eso, si lo conocieron y pudieron batallar. Y muchas de esas victorias hoy podemos disfrutarlas, pero en otras que no alcanzaron a batallar. Y hoy nos toca a nosotros. Y hoy nosotros tenemos un conocimiento mayor del que tuvieron ellos. Y ahí está donde arranca nuestra primera victoria, el conocimiento que ya tenemos, el acompañamiento que ya tenemos, porque no es una batalla que haremos solos. Muchos de nuestros ancestros les tocó batallar solos. Hoy nosotros tenemos una gran diferencia, que tenemos al Señor de nuestro lado. Y si Él está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Entonces, de antemano sabemos que tenemos la victoria. Entonces, tenemos que empezar a batallar. No podemos quedarnos dormidos. No podemos negarnos a esta situación que tenemos. Tenemos que batallarla, porque lo grave que si tú y yo no batallamos, nos hablaban muy claro, si yo no gano esas batallas, si yo no enfrento las batallas y tengo el triunfo, tengo la victoria, pues le va a tocar luchar a la siguiente generación. El problema es que ellos van a comenzar de ceros. Mire cuántas cosas nosotros, no sé a qué edad llegaste, conociste, empezaste a conocer mejor, empezaste esta nueva vida, como nos decía el miércoles pasado el Señor, tal vez a los 15, a los 20, a los 25, pero antes de conocer al Señor, tuviste una vida en la cual tomaste malas decisiones, en la cual aumentaste un montón de consecuencias. Entonces tenemos un montón de consecuencias por esta lucha interna que tenemos, que está plasmada en nuestro ADN. Y ahora dejarles esto a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, por favor, eso es algo que tenemos que empezar ya. No podemos seguir perdiendo el tiempo.
Tenemos que levantarnos y batallarlas, pelearlas, porque ellos van a comenzar desde cero, ellos van a cometer muchos errores, porque no conocen a Dios, porque no tienen el conocimiento que tú y yo hoy tenemos de la verdad. Y aparte, no van a tener la misma fe. Entonces va a ser mucho más difícil batallar cada pelea, cada situación interna que tenemos. Y nos hablaban, la herencia generacional puede estar inactiva por décadas y en algún momento puede un detonante activarla. Y entonces eso que está sobre nuestro apellido, que nos hablaban el domingo, eso que ya viene el enemigo y entonces está ahí, y entonces tiene esa acta de decretos, mire, sobre los Melos, sobre los Rodríguez, sobre los Rivera, sobre los Bernal, sobre todos y cada uno de nosotros. Él tiene un acta de decretos, porque esos errores, Él tiene esa acta de decretos y Él viene delante del Señor y dice, miren, aquí está lo que ellos hicieron, aquí está, porque el diablo, y nos lo ha repetido mucho la pastora Diana, es legalista. Entonces Él va a ir, va a decir, mire Señor, recuerde que Él va delante de nuestro Padre a acusarnos día y noche, dice la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado, y entonces por eso se activa sobre nuestra vida, que muchos de nosotros tenemos, hay familias que están marcadas por la depresión, por la miseria, por la pobreza, por el divorcio, por la soledad. Entonces tenemos que tener claro esta situación, porque se convierte en esa herencia generacional maldita, que si tú y yo no trabajamos por ella, pues vamos a perder. Y entonces aquí me traía a memoria muchas de estas situaciones que pasan. Entonces puede que esa herencia generacional se active de muchas maneras, y por eso solamente el Señor la trae. Y evaluaba en mi familia y en esta parte de los apellidos, miraba cómo muchas de las mujeres, por no decir que la mayoría, tienen hijos en hogares, o sea, son madres cabezas de familia, son solas. Unas, gracias al Señor, pues pudieron como retomar, pero muchas de ellas se quedan simplemente con esta situación, y entonces no forman un hogar. Los hijos pues ya tienen estas situaciones internas que son palpables, que son visibles. Entonces, ¿por qué? Porque nadie se ha parado a batallar. Entonces uno mira pues anteriormente tal vez el divorcio o el ser que no me entendí con mi pareja y dejarlo botado, digamos que fue algo que tal vez nuestros ancestros no lo vivieron, no porque no quisieran, sino que por la misma sociedad no lo permitía, y entonces se aguantaban muchas situaciones y tal vez sufrieron mucha violencia, sufrieron muchas maltrato en el hogar, y se lo aguantaron porque pues la sociedad no permitía que se separaran. Entonces llega esta nueva generación donde, si vemos de los 90 para aquí, fue una moda de un momento a otro. Entonces tenían relaciones, llegaban el hijo y no, yo no me hago cargo, salían volando, o otros no se aguantaban, bueno, muchas situaciones, pero se convierte en esa herencia generacional maldita. Entonces tenemos que evaluar, tenemos que mirar qué es lo que pasa. Y entonces tenemos que trabajar. Si tú y yo no nos hacemos responsables, pues vamos a repetir esta situación y va a ser peor. Entonces, en esto nos hablaba que al activarse, o sea, cada uno de nosotros tenemos un montón de cosas que están en nuestro interior, que están en nuestro ADN y que se van a revelar de un momento a otro. Entonces muchos que tienen, ya hay unas preexistencias, nos decían el domingo, esas preexistencias donde tienen muchos cáncer, donde tienen un montón de cosas, lo que les digo,
miseria, pobreza, soledad, bueno, cáncer, enfermedades, diabetes, y eso me recordaba el Señor en este momento, porque eso pasa por parte de mi esposa en el lado paterno. La abuela murió de diabetes, el abuelo también, y no sé cuántos más atrás tendrán, porque no lo sé, solamente el Señor lo sabe. Tal vez esta enfermedad, mi esposa pues tiende a esta parte, de hecho está prediabética, le toca pues cuidarse, y bueno, todas estas cosas, y hasta le mandaron esa metformina, y bueno, entonces, pero empieza uno a trabajar, no me puedo quedar, ay no, pues sí, esperar a ver que el Señor me sane, no, toca empezar a trabajar. Entonces ella ya tiene su batalla interna, entonces tiene que cambiar su estilo, rectificar. Pues tiene que rectificar la manera que come, ya no puede comer ciertos alimentos, tiene que estar comiendo a horas, no puede estar haciendo ayunos largos porque le afecta. Entonces, esta ya es su rectificación el día de hoy, pero también en su batalla para que esto no afecte a nuestros hijos, toca empezar desde ya a hacer rectificaciones. ¿Eso qué implica? Enseñarles a comer bien, enseñarles que el azúcar es mala. Desafortunadamente tenemos que, y como me ha enseñado la pastora, pues siempre con un equilibrio, porque si no tenemos ese equilibrio, pues cuando ellos ya tengan uso o esa libertad de manejar el dinero, por 14, 15 años, no sé, pues obviamente lo van a hacer a escondidas, de comerse los dulces, comerse estas cosas. Entonces toca saber con qué estrategias, pero tengo que trabajar para que desde ya empezar a cuidarlos y formarles una educación en ellos, cambiar esos argumentos para que más adelante ellos no vayan a sufrir de una diabetes, como ya sufrió los bisabuelos, el abuelo y ahorita en este momento la mamá. Entonces miren cómo hay cosas que toca empezar a trabajar, y esto es una enfermedad, pero hay cuantas cosas adentro de nuestro interior que afectan mucho más que esta enfermedad, porque al fin y al cabo esta enfermedad pues se puede solucionar con medicamentos, no es lo ideal, pero pues se puede tener una calidad de vida, entre comillas. Pero si yo rectifico, voy a vivir, es una vida abundante, entonces más adelante se pueden disfrutar, pueden comerse de vez en cuando un helado, bueno, un montón de cosas, pero yo tengo que empezar desde ya a rectificar. Si tú y yo no rectificamos, si no empezamos a sanar esas heridas, esas huellas que dejó nuestro pasado, esas herencias generacionales malditas, desafortunadamente van a venir sobre nuestra vida y sobre nuestra heredad. Y entonces, lo que les digo, ellos comienzan desde cero, como nos hablaba el Señor. Entonces miren lo importante de estar batallando esta situación. Y entonces Colosenses 2:14 en NTV dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, esto es muy importante, porque Satanás tiene un montón de actas, ¿sí? Entonces, esto es como cuando un expediente en un tribunal, y entonces tienen un montón de pruebas y de pruebas y de pruebas y de pruebas en tu contra. Y está allí. Y esto te hace culpable de lo que se te acusa en ese momento. Y entonces está un montón de pruebas, pero ¿qué hizo el Señor? Él cogió toda esa acta, todos esos expedientes, y los cogió y los clavó en el madero de la cruz. Y entonces ahí es cuando viene esta palabra que nos hablaba el Señor de redimir. Y entonces nos redimió de todas estas condenaciones que teníamos cada uno de nosotros. ¿En dónde? A través del madero de la cruz. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos hablaba con ese ejemplo que dio la pastora de tenemos que ir y redimirlos. Esta es la batalla que tenemos que hacer. Tenemos que ir y pelear la batalla, porque ya está.
Ya está, ya tenemos la victoria de antemano, ya la tenemos, porque el Señor ya la crucificó. Todas esas actas de maldad, todos esos actos malos que hicimos, toda esa herencia generacional, Él ya la clavó. Pero hoy tenemos que redimirla. Entonces, si tú tienes todos esos puntos, como nos hablaba la pastora, pero tú no haces nada, tú no te acercas al supermercado a decir, hey, mire, tengo estos puntos para redimir, los cambio por pan, por leche, pues no va a pasar nada, los vas a tener ahí guardados. Lo mismo pasa espiritualmente. Tenemos ya esta realidad de nuestra vida, pero tenemos que batallarla. Tenemos que coger esa anulación, tenemos que coger eso que nos declara libres, porque alguien ya pagó el precio. Ya pagó el precio. Entonces yo tengo que ir a la presencia del Señor y batallar, tengo que pelear. Por eso segunda carta de Corintios 10:4 en NTV dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar, oído aquí, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Nosotros estamos llenos de argumentos, de razonamientos humanos. Y por eso es que muchas veces Satanás nos engaña y nosotros caemos. Nos han hablado que Él no tiene poder alguno. Lo único que Él usa es el engaño. Y muchos de nosotros caemos en ese engaño. Caemos en ese engaño. Entonces, por favor, mire que debemos pelear. Debemos pelear. Y no con armas humanas, sino con armas que el Señor nos va a dar. Y entonces, ¿cuál es? Tenemos que pelear. Él nos va a sacar y entonces nos va a hacer conscientes de la realidad que tenemos en nuestros genes. De eso que está oculto, nos va a hacer reconocerlas. Y entonces ahí vamos a empezar a batallar. Y no te puedo dar una fórmula, porque no existe. Dios sabe cómo va a ser tu batalla, cómo es mi batalla, cómo tengo que rectificar. Soy yo con Él. Él y yo nos hablaban el domingo pasado, que hace 8 días. Él y yo y Él, no más. Entonces soy yo que tengo que ir. Hay un montón de herramientas que Dios nos da, pero somos nosotros los que usamos esas herramientas en Él y con Él y para Él, para que se haga realidad, para que se haga efectiva y podamos redimir lo que Dios ya hizo en el madero de la cruz. Entonces, hermanos, si tú y yo no peleamos esa buena batalla, estamos dejando problemas. Estamos dejando problemas. Y muchos de nosotros nos esforzamos por dejar de herencia un apartamento, un carro y un montón de cosas. Pero la mejor herencia que podemos dejar, como nos lo mostraban hace 8 días, mire la herencia que le dejó David a su hijo Salomón. Un país en paz, un país sin guerras, sin enemigos. Esa es la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos. Que podamos darle un montón de batallas luchadas y ganadas con una victoria de antemano. Porque ya esa acta de decretos ya fue anulada. Tenemos es que ir y redimir, tenemos que ir y pelear para poder redimir esa victoria que ya nos dio Él. Entonces, si tú y yo no lo hacemos, define tú, decide tú, ¿cuál es la mejor herencia que puedes dejar? ¿Cuál? ¿Carros, apartamentos, un montón de dinero? ¿O libertad? Almas sanas, liberadas, alegres, almas que son plantío de Yahvé. ¿Cuál es la herencia? Por eso Pablo le decía a Timoteo en la primera carta de Timoteo 6:12: pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Tenemos que pelear la buena batalla por la fe verdadera, esta.
Y mire cómo nos ha venido quitando un montón de religiosidad que estaba mezclada entre lo verdadero. Por eso nos está hablando. Y nos invita a aferrarnos a la vida eterna. ¿Y qué es aferrarnos a la vida eterna? Conocer a Jesucristo, al enviado, y conocer a nuestro Padre amado, que trazó todo un plan de salvación para ti y para mí, para que podamos tener entrada, para poder conocer a nuestro Señor. Ese es el plan de Dios. Entonces tenemos que pelear, no podemos seguir de una forma pasiva, no podemos seguir haciendo lo mismo, por eso nos meten en procesos. Cesa, para allá de ser lo mismo y deja que Dios te guíe. Empieza a unir tus huellas a la de Jesús y te vas a dar cuenta y nos daremos cuenta de la gloria de Dios, para que realmente podamos, como decía el Salmo 30, versículo 12, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. ¿Cuál es la mejor forma de darle gracias a Dios? ¿Cómo es la mejor forma de glorificar su nombre? Siendo transformados, rectificando muchas de las cosas. Y hoy nos está pidiendo que rectifiquemos nuestra herencia generacional. Esa es la tarea que te ha puesto Dios a ti y a mí. Trabajemos en pos de esto, peleemos esa buena batalla. Y hermano, no lo vas a hacer solo, no lo vas a hacer en tus fuerzas, no lo vas a hacer en tu conocimiento, no lo vas a hacer por ti. Te digo, lo vas a hacer con Él, lo vas a hacer con el conocimiento de Él. Y tenemos un grande guerrero que va delante de nosotros, abriendo brecha en el sequedal. Por favor, no perdamos más tiempo. Es momento de pelear las batallas y de tener victorias en cada una de ellas. Padre, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos pelear esta buena batalla. Gracias por la fortaleza, porque tú nos vas a dar fuerzas de búfalo para seguir adelante, para no desmayar, porque sabemos que de antemano ya somos victoriosos en Cristo. Por eso gracias, Señor, gracias, porque enfrente tengo esa cruz que me dice que ahí están clavadas y ahí está esa tarjeta para redimir los puntos, esos puntos que declaran que soy victorioso, que esa herencia generacional de maldición que hasta el día de hoy me ha venido afectando, ya no me va a afectar más a mí ni a los míos, porque mi herencia será bendita, porque será bendita en nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él redimió al mundo del pecado y Él hoy nos hace bendiciones, hoy nos da esa bendición y esa promesa de abundancia, de esa vida abundante para mí y para los míos, porque vamos a dejar una herencia de bendición, una herencia que muestra al mundo que tú existes, Padre. Por eso gracias, Señor, gracias por esta gran bendición que tú nos das de batallar, gracias por las fuerzas que tú nos das, gracias por el conocimiento que tú nos das, gracias, Señor, porque cada uno de nosotros veremos en cada una de estas batallas que tú existes, que tú estás con nosotros, que tú nos acompañas, que tú nos hablas, que tú nos das las estrategias. Porque así como hiciste con David, cada batalla, él era dirigido por ti para entregarle a su hijo, Salomón, una nación totalmente libre de enemigos. Gracias te doy. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, una bendición. Espero que trabajemos, nos hagamos responsables por lo que Dios nos está pidiendo. Y tranquilo, de antemano te prometo que ya tienes la victoria si trabajas por ello. Bendiciones.
Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.